Dice, mire qué tarde que empezamos hoy. Seguramente usted habrá llegado tarde. Usted, Pimpi. No, Pimpi llegó tarde. Mire mi dedo duro, Moreno. O llegó Cacu tarde. No, Cacu estaba, pero esperando. Yo me hago cargo. Firme como un... Yo la impuntualidad me la banco. ¿Qué querés que te diga? No, me lo banco. También. ¿Qué va a hacer? No tengo más Yo le llegué tarde porque Mire, tenía... porque tiene tanta actividad. No, porque la tuve que esperar a Pimpi. Acá estamos diciendo con el chino que usted... Estamos diciendo con el Si chino... venimos del partido con Pimpi, yo cuando llego tarde es porque Pimpi me trae tarde. No, bueno, estaba mira, en mente actividad. A mí No me gustaba cuando era muy peronista. Que pone la peronista. responsabilidad en el otro y no se hace cargo, porque ya Está estamos... bien que ojo, vos pienses que los radicales también son Ojo. compañeros del conservador, pero que no te parezca. Acá con el chino estamos diciendo que está clonado, Moreno, usted. Estamos demasiado. Sí. ¿Cómo anda en el mundo? El mundo anda, bueno, como siempre, enrevesado, pero bueno, antes quería saludar a la compañera Beatriz Paglieri, mandarle un fuerte abrazo de corazón a ella y a su familia, y bueno, Gerardo ya descanse. Mi amigo, ¿sabe de qué época lo conozco? ¿De cuándo 80. iban? Sí. Empezamos juntos la facultad de Economía en la UADE y ahí lo conocí. Y Beatriz era la profesora. Es eso para hacer la película de la profesora y el alumno. Bueno, pero en este caso voy a cerrar, la profesora no voy a decir era más absolutamente joven nada. como era la universidad, la profesora era más joven que el alumno, no se ponga nerviosa. La profesora era más joven que el alumno, pero bueno, vaya a saber qué pasó ahí. Pero tuvieron un matrimonio muy lindo, tuvieron su Tantos hijo. Años, sí. Y Gerardo, mi amigo, y obviamente después su señora, mi amiga, aparte de mi profesora. Así que, bueno, recibimos la noticia y lo vamos a extrañar, pero sabemos que va a cuidar de donde esté Gerardo a su familia, va a cuidar a los compañeros. Y bueno, se fue un peruca, pero dejó varios, porque dejó nietos, dejó nueras, dejó hijos, así que vio cómo somos los peronistas, se va uno y dejan un montón. Así que está bárbaro. Ya nos vamos, de última, es el lugar donde de alguna manera nos vamos a ir encontrando. Así que Gerardo, hasta la vista, y tuviste grata vida, grata familia y gratos compañeros. ¿Cómo está el mundo? Bueno, ahí el mundo vamos a empezar y vamos a hacerlo cortito porque tenemos mucha información. Además, la semana estuvo muy movida, ¿no? Y el miércoles... Igual es culpa de Pimpi que llegó tarde, pero bueno, no le vamos a... Bueno, empezamos por la frontera Ucrania, Rusia, Federación Rusia, Estados Unidos, ¿no? Esta tríada. Hay una escalada de los ataques de ambas partes, pero fundamentalmente de Ucrania. Sería una escalada pírrica. Si la podemos definir, es una escalada pírrica que no estaría resolviendo la cuestión de fondo, que es que Ucrania está perdiendo claramente el conflicto porque no hay una guerra declarada como si en la zona de Oriente Medio. Ahí hay que tener en cuenta que Zelensky está circulando que va a destituir al jefe militar ucraniano, con el cual tiene una interna feroz. Por un lado esto generaría una tensión importante en Ucrania, una tensión interna. Y por el otro lado está hablando de la posibilidad de dar elecciones. Para eso tendría que modificar la Constitución, dice, ¿no? O sea, una de cal, una de arena, pero ¿qué pasa? Que es contradictorio, porque la Constitución dice que en caso de guerra no se harían las elecciones, pero no hay una guerra declarada. Entonces, ¿cómo es la cuestión? ¿Por qué no da elecciones Zelensky? Bueno, está jugando con esto. Y esto también está vinculado, después podemos hablar, pero no en otro programa, cómo se vinculan estas dos zonas de conflicto, la de Medio Oriente con la primera medianera de la cual hablamos. Pero hay un tema que está generando mucha preocupación, fundamentalmente para Zelensky, incluso para la Unión Europea,
que es, bueno, cómo está ganando Trump las primarias, ¿no? Cómo se está posicionando Trump a ganar. DeSantis se corrió, porque, digamos, le fue muy mal en New Hampshire. Pero, digo, Trump ha salido fuertemente a decir, nuevamente, él acabaría con la Tercera Guerra Mundial, acabaría con el conflicto, a resaltar la figura de Xi Jinping y Putin como dos personas que aman a su patria, con las cuales, sobre todo con Putin, hay que tener buenas relaciones, porque, digamos, es una persona que además es un país que maneja, hay que llevarse bien con aquellos que tienen un poderío nuclear importante, ¿no? Que ponen en riesgo la seguridad mundial. Entonces ha rescatado a estos dos personajes contraponiéndolo a Biden, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que Zelensky está muy preocupado, por eso además está haciendo movidas, porque ¿quién aparece fuertemente como interlocutor? Trump, para la cuestión de la paz, entre comillas, aparece fuertemente, y Zelensky como que intenta seguir siendo el interlocutor, pero no estaría funcionando. Frente a Trump no se va a centrar Zelensky. La Unión Europea está ahí, digamos, peleando un lugar. Está tan preocupado Zelensky con eso que salió a decir, fíjese usted, porque cómo lo está jerarquizando como interlocutor, que salió a decir que lo invita. Ya que Trump dijo, Trump, vos que dijiste que resolvés la guerra en 24, el conflicto, porque Trump habló de conflicto, no habló de guerra, cuando en 24 horas te invito. O sea, hay un reconocimiento desde el punto de vista simbólico de que Trump, y político diría yo, que Trump es el interlocutor. Así que bueno, digo, Trump habla bien de Putin. Y Zelensky lo está invitando a la mesa. Digo, no es un dato menor, digamos, que muestra la debilidad de Zelensky también en este momento. Claro. Después tenemos el tema de Medio Oriente, pero no sé si seguir profundizando, Moreno, porque hay mucho tema, lo dejamos. Y otro tema que dejo para el próximo programa, que me pareció interesante lo que planteó usted en alguno de los tantos programas que estuvo, porque digo, nos cuesta a nosotros seguirlo. Porque el día tiene 24 horas y no sabemos cómo usted hace, pero que planteó el tema de las relaciones entre Chile y Gran Bretaña. Muy bien, ese es un tema creo que es un tema que hay que profundizar, porque, digamos, son relaciones que fortaleció Boric en el 22, desde el punto de vista de la defensa, y ahora, digamos, a fines del año pasado, un acuerdo con relación a la Antártida. Así que, bueno. Tema extremadamente delicado, que naturalmente lo que va a marcar el carácter del próximo gobierno peronista es el tema de la seguridad, el tema de las relaciones internacionales, cuál va a ser la correcta inserción de la Argentina, y el tema naturalmente económico. Y el peronismo se va organizando, el peronismo va encontrando su espacio. Tuvimos un debate intenso entre compañeros con el ministro de Obras Públicas de Kicillof, que antes había sido de Alberto Fernández, de la Nación pasó a la provincia, antes había sido un muy buen intendente de San Martín, Catopodis. Sí, que además parece que cobró en la marcha. Y entonces, no, eso fue, una escaramuza. No, ni escaramuza, ni nada, no pasó nada. Ahí lo dijo ahí, no pasó nada, no dijo nada, ni dijo absolutamente nada. No. Bueno. Entonces, las posiciones fueron claras. El equipo de Kicillof planteando que él tiene que liderar a los gobernadores, la verdad que los peronistas, entiendo yo que se refería, los que nosotros conversamos de ninguna manera aceptan ese liderazgo, al contrario lo cuestionan, y planteó un discurso como si la derrota electoral no fue la de un proyecto político, sino fue un accidente producto del azar, y tuvo un debate, estábamos los dos en Duro de Domar, en su relato como que no había pasado nada. Parecía que estábamos escuchando 3-4 meses atrás
algún discursito de campaña, que ya sabemos cómo terminó, pero parece que no terminó así, y que se puede seguir continuando diciendo las mismas cosas. Ahí me tocó decir que la organización de las multipartidarias y las multisectoriales, que eso no es la organización del peronismo, eso no tiene nada que ver con la organización del peronismo, que la organización del peronismo es bajo la doctrina y bajo la estructuración del movimiento, y que de abajo para arriba en un esquema vertical, para nada horizontal. Un compañero me hizo la observación el otro día que la Iglesia Católica, aunque no tuviera papa, seguiría siendo vertical, porque la verticalidad la plantearía la doctrina. Me dice, tenés tanta razón en ese debate, que aunque la Iglesia no tuviera papa, igual sería una estructura vertical, porque verticaliza la doctrina. Y en el peronismo lo mismo, es de abajo para arriba, pero no significa que no sea vertical. No somos una estructuración horizontal. Y entonces, estas multipartidarias, estas cosas donde cada uno habla y expresa lo que le parece y después se firma un documento que ya viene elaborado y que no tiene que ver con lo que nosotros estamos planteando de la reestructuración del peronismo con sus 7 ramas, las 3 históricas de cuando Perón se lo organizó, la 4ª de la juventud allá en los 70 que Perón autorizó, y otras 3 que tenemos que hacer ahora dado el estado del arte, la de los movimientos sociales, la empresarial y la de técnicos y profesionales. Que lo que une al peronismo es la doctrina, no que unimos porque unimos, no sé, juntamos un comunista con un radical desencantado, con uno que es comunista, con un socialdemócrata, y eso es la unidad. Eso no es nada, porque eso no sirve para gobernar. Y el peronismo no se plantea llegar al gobierno por llegar, se plantea llegar al gobierno para hacer un buen gobierno o un gran gobierno. No llegar al gobierno, no es primero ganemos, después vemos, porque así terminamos. Y entonces, como Perón enseñó que para ganar una elección, un frente electoral, para gobernar la doctrina, nos estamos preparando desde la doctrina para unir al peronismo, cuya herramienta electoral va a ser una confederación de partidos, la Confederación Justicialista. La Confederación Justicialista, ahí va a estar el Partido Justicialista, Principios y Valores, con el Partido de los Comunes, el de Miles, el de Rodríguez Sá, y así será. El de Pichetto, que tiene un partido, si es que quiere, y así sucesivamente se armará la Confederación Justicialista. Todos aquellos que nos planteen que tienen a la doctrina como elemento ordenador estarán en esa confederación, sin importar las señas y sin importar lo cuantitativo. Obviamente que siempre va a ser un ordenador el Partido Justicialista, es el partido más importante, es el partido más importante del occidente conocido, ¿no? Tiene más de 3 millones de afiliados, nadie puede desconocer eso, pero está claro que fue intrusado por la socialdemocracia y el resto de los partidos no van a querer delegar el esfuerzo que les costó hacer un partido para que otra vez venga el presidente del Partido Justicialista con un apoderado y decidan todo como decidieron en el momento de Cristina, y le importó un bledo todo lo demás. Entonces, el que se quema con leche cuando va una vaca llora, entonces es el movimiento peronista organizado con sus 7 ramas, con su herramienta electoral que será la Confederación Justicialista, y no tiene nada que ver con esas multipartidarias, multisectoriales, no sé cuánto. Organizamos eso y después vemos el frente electoral. Entonces uno lo que le dice a los compañeros que se quieren organizar desde el progresismo, que se organicen, después nos encontraremos en el frente electoral de acuerdo al plan de gobierno que le hemos pedido a la compañera Pimpi y otros compañeros que elaboren en el conjunto de esto que estamos planteando. Es un trabajo nedodado, usted sabe que eso precisamos una licenciada en matemática para organizarlo, pues son prolijos, demás, y justo la conseguimos a Pimpi. Claro, si ponemos un economista, son todos baratos. En cambio ponemos una licenciada matemática para que nos ordene los 8 ministerios que se está planteando el peronismo que va a tener, en fin, etcétera, etcétera. Y que vamos a organizar un evento con delegaciones de todo el país para la última semana de marzo, en Cañuelas. Convocaremos eso de las 10, 11 de la mañana. El almuerzo va a ser muy frugal, con sándwich, algún café con leche, mate, gaseosa.
y después terminaremos con un asado, se discutirá por comisiones y subcomisiones, y ahí vamos a tener la base del plan de gobierno. Ese plan de gobierno, con el peronismo organizado, está en condiciones de volver a administrar la cosa pública, tendiendo al bien común, cuando Dios lo disponga. Dentro de la ley y el orden, cuando Dios lo disponga. Pero tenemos que tener el plan de gobierno, así que espero que Pimpi ya esté trabajando, supongo que sí, porque usted sabe que es muy responsable, ya esté trabajando en la organización, no solo del diseño del evento, que eso es menor, los peronistas lo juntáis y se organizan solo, sino en la estructuración de los distintos planes de gobierno que generan el modelo. Y ese modelo obviamente tiene la base que es el modelo que nos legó Perón, el modelo argentino. Así que ahí ese es el ABC de lo que tenemos que pensar y hacer adecuado al estado del arte. ¿Y por qué dije que estamos en aptitud de gobernar después de eso, cuando Dios lo disponga? Porque al revés de lo que suele pasar cuando uno escucha los discursos de la izquierda, del progresismo, que hablan sin tener precisión de los números, sin estudiar, incluido el progresismo, que suele bartolear bastante, lo que veníamos señalando, que Milei agravó lo heredado, se comprobó en diciembre. Está bien que en diciembre, Pimpi, 1/3 le corresponde a Alberto Fernández, 2/3 le corresponde a Milei, porque Milei asumió el 10. Sobre 30 días, 31 días, 10 días le corresponden a Alberto y a Massa, como su ministro de Economía, y 20 días, 21 días le corresponden a Milei Caputo. Así que, en términos de proporciones, 2/3 y 1/3, no nos equivocamos. Los números que hemos visto en diciembre no los he visto nunca, ni siquiera con los bestias de Alfonsino. No los vi nunca. Nos sorprendió los números que acaban de publicar el gobierno, ¿no? Nosotros hacemos estimaciones, muchas veces hablamos de estimaciones, después cuando contrastamos con la realidad nos damos cuenta que en orden de magnitud estuvimos ahí. También es como cuando uno dice la inflación va a ser del 1 y es 1,1. Es el 10%. Pero la verdad que no hay diferencia. Uno dice 27, salió 30, le parece que la diferencia es mucha, pero sigue siendo el 10%. En orden de magnitud eso no hace la diferencia. Pero en este caso, entre los pronósticos que hicimos, las consultoras o los que nos dedicamos a esto, y lo que pasó efectivamente fue mortal. Las diferencias fueron, es culpa mía, no le echen la, pues todos le van a echar la culpa a Guitia. Ayer me la eché a mí. No, usted le van a echar la culpa a Guitia, pero asumo la responsabilidad. Está hecho un socialdemócrata cualquiera poniendo el asumo la responsabilidad del hecho. Eso porque Pipi me hizo llegar tarde y no pude. Entonces, mira cómo se ríen todos acá. Entonces, los números de diciembre, vamos a aclarar una nota metodológica tomada desde el más puro espíritu de hombre de negocios, que es como se hacen los números, porque a veces se hacen los... Yo le digo a usted, ¿cómo anduvo el año de venta? Y usted me dice, en promedio anduvo muy bien. 6 meses, el primer semestre vendí 100, el segundo semestre vendí 0, el promedio es 50, estoy hecho. Y yo lo miro y le digo, pero si los últimos 6 meses no vendiste nada, tenemos un lío. No, pero el promedio anduvo bien. Cuando uno analiza los promedios, en realidad tiene que tener mucho cuidado en las puntas que pasó. Bueno, en esta punta, por eso cuando uno compara contra el PBI, promedio anual, de los desbalances del sector público, en realidad eso no sirve para tomar decisiones. Nosotros tenemos una metodología que es agarrar el PBI mensual, el déficit de las cuentas públicas del mes contra lo producido por la Argentina en el mes, que es obviamente el Producto Bruto Interno del mes de diciembre. No es exacto calcularlo, no es exacto. Lo dividimos 12, lo ajustamos por estacionalidad, con una estacionalidad que es variable, porque bueno, la Argentina es tan discordante que a veces lo que uno piensa que es una normalidad no lo es. Pero bueno, ajustado por estacionalidad, sacamos un PBI para el mes de diciembre que se aproxima a los 26 billones, o sea que son 26 y ¿cuántos ceros? 12. Lo dice y veo como dicen, 12, total. Todo el mundo lo sabe, dice Pipe. No, yo lo tengo que pensar. Es claro, ¿qué van a saber? No saben si dije billones, millones, pero eso a los tucumanos lo dijo así como al pasar.
como hacía Maradona los goles de cachetada. Y entonces es 26 más 12 ceros. 26 y 12 ceros, 26 billones de pesos más o menos el PBI de diciembre. Cuando uno analiza las cuentas, datos oficiales, ¿cómo son los datos oficiales? La primera semana del mes subsiguiente aparecen los ingresos, el día 1, 2, 3, de acuerdo a cómo caigan en la semana. Si cae el sábado y domingo, obviamente tiene que ser el lunes, martes. Entonces el 4, el 5. Depende cómo caiga. El segundo o tercer día hábil del mes, los primeros días hábiles del mes, dan los datos de recaudación, que son muy fácil porque se suma lo que ya se sabe. Imagínense que no cuentan la plata al fin del mes, van contando todos los días, porque se deposita, se reparte. O sea que esa es una cuenta muy sencilla, hay que poner sumatoria y suma todo. Los gastos, que es más complejo, aparecen para mitad del mes. El ingreso del Estado Nacional te los da la AFIP, los gastos te los da la Secretaría de Hacienda, que es el que autoriza los gastos. Lógico que todo lo que recauda la AFIP no va para el Estado Nacional, porque de ahí sale la plata de los jubilados, que va para los jubilados obligatoriamente, y sale la plata para las provincias, la coparticipación, que también es obligatorio. Por lo tanto, lo que recauda la AFIP menos lo que delega por ley, previsión social y coparticipación, es lo que le queda. Y eso tiene que ordenarse contra el gasto. Si gastó más de lo que le ingresó, hay déficit, hay superávit o hay equilibrio. En términos de lo que facturó la Argentina en el mes de diciembre, estas bestias tienen un déficit de 33.4 del PBI. 33. O sea, un tercio de lo facturado por todo el país, un tercio de lo facturado por todo el país se necesitó para... No, olvídese, ni con Alfonsín. No, mire que Alfonsín fue, así como fue bueno en algunas cosas, fue una bestia en economía, ¿no? Sí. Fue una bestia, que se tuvo que ir del gobierno porque no sabía, él y todo su equipo. Pero bueno, otras cosas las hizo bien. Si no no hablamos con las palabras que corresponden, no sabemos por qué se tuvo que ir. Y al final dice Moro que nos fuimos porque los peronistas no sé qué hicimos. Entonces, en economía, los radicales, menos 10. El primero, Alfonsín. Y se tuvo que ir. Después vino de la Rúa, también, menos 10. Bueno, por eso lo ponemos a los radicales a controlar. No Alberto Fernández, no te digo. Bueno, ni te dije, es el que tenía como... Entonces, por eso... Alfonsín. Por eso lo tenemos que poner a controlar a los radicales, porque, bueno, controlar lo que hacen otros también es difícil, pero para eso sirve. ¿Un tercio de los 26 billones? Claro, o sea que usted hace la cuenta y le da 6 casi a 7... Casi 9, porque 9 por 3 es 27. Así que imagínese lo que le está dando el déficit fiscal total del Estado argentino. Esto incluye lo del Tesoro, enorme, fue el más alto, las provincias y el cuasi fiscal, que no llega a 10. Sí, que no llega a 10, 9 y algo. Con lo cual, entre 9 más 2 de provincia le da 11, todo lo demás es del Tesoro Nacional. Horrible lo que gastaron de más, pero... Como decía un hombre que de esto sabía, porque lo que hacía era explicarle a la política que no se tenían que preocupar por el déficit. Es decir, mire, si tuvieron déficit porque alguien lo financió, porque si no, no lo podés tener. Si alguien no lo financió, tenés crisis porque no lo pudiste gastar. ¿Se entiende la diferencia, no? O sea, si vos decís, gasté 10 y recaudé 8, tenés un déficit de 2, es porque alguien te financió. Alguien te financió esos 2. Sí. O alguien te lo prestó, o tenés facturas impagas, que es proveedores. También. ¿Está bien? Bueno, los dos son fuentes de financiamiento. Cuando los proveedores no te entregan más, te quedaste sin medicamentos en los hospitales. Y eso se llama crisis. Bueno, muy bien. Por eso, cuando no te financian el déficit, es la crisis. Se objetiva la crisis. Lo que tiene que hacer un economista es prever esto, porque si no, una crisis de esa envergadura, ¿cómo sigue? Ahora, en realidad, eso fue para diciembre, y el que lo financió es uno solo, el sector privado. ¿Cómo lo financiaba Macri, no en ese tamaño de déficit? Endeudándose afuera. ¿Cómo lo financió, entre otros lugares, afuera y adentro? ¿Cómo lo financió Alberto? Ya afuera casi no pudo, fue adentro, con los bonos, finalmente con emisión. ¿Qué hace este muchacho? Y ya no puede ninguna de las tres fuentes. Entonces lo que hizo fue quitarle consumo e inversión al sector privado. Si yo quiero gastar y no quiero que vos no gastes,
y hay violencia porque soy más fuerte que vos, te ato las manos a vos, no te doy de comer y me como yo la comida, ¿no? Es así de fácil, es lo que hacía la mamá de Maradona cuando decía yo no tengo hambre, y la poca comida que tenían se la daban a Diego y al hermano. Y ella se iba a la cama sin comer. La comida no alcanzaba, pero ella no comía, decía que le dolía la cabeza y comían sus hijos. Lo mismo hace el Estado. Te saca con violencia el gasto que vos podrías haber hecho, por eso el privado no está gastando, por eso hay hambre. El no gastar no es no gastar en comprarte una máquina, también es no comprar el pan. Estas bestias mandaron al infraconsumo a una gran parte de la población para seguir comiendo ellos. Y a otra gran parte de la población le achicó la capacidad adquisitiva. De los 4 que estamos acá, nos achicó la capacidad adquisitiva. Hace mucho que no lo veo a Calcu, pero me imagino, lo veo bastante bien, con ropa nueva, así que me parece que... Ahora, del otro lado, mirá la cara de aquel, ya adelgazó, mirá. Se dejó la barba, porque no se puede afeitar, y no te digo nuestro productor, mirá cómo está, mirá cómo le apareció la espalda, porque ya le desapareció la... Mirá la espalda que tiene este, mirá, porque se le armó la cintura. Eso es que te mandan al infraconsumo. Y esto que estoy diciendo en chiste termina siendo en serio. Le sacan la comida. Bueno, por eso no hay comida en los comedores populares. Porque le sacan la comida a algunos y se la dan a otros. ¿Qué hizo el gobierno? Mire, Pipi, lo que el gobierno gastó en subsidios para la energía en diciembre del 2022... ¿por cuánto lo tiene que haber aumentado normalmente en el 2023? Dice, bueno, a ver, gastó 100 en el diciembre del 2022, diciembre del 2023. 250. Muy bien, porque esa sería la inflación. Por lo tanto, se acompaña la inflación 350. Multiplicó, ¿está bien? 250 más de los 100, 3,50. 350, ¿estamos de acuerdo? Multiplicó por 10. Pero, o sea, si gastó 100, gastó 1000. Pero con respecto a noviembre, porque los datos de noviembre, multiplicó por 5. Gastó 100.000 millones de pesos en noviembre y gastó 500.000 millones de pesos. Los subsidios que íbamos a eliminar. Claro. ¡Fuera! Ahora, ¿sabe cuánto gastó el Estado en todos los planes? Lo mismo. Todos los planes que se llenan la boca de asignación universal por hijo, esto, aquello, lo procreó, todo eso que tiene el nombre tremendo, gastó lo mismo que gastaron en subsidios para la energía. Claro, al haber aumentado tanto los subsidios y algunas otras cosas, en realidad terminó gastando el 33% de lo facturado en diciembre. ¿Usted tiene exactamente lo facturado en diciembre? No, porque es un cálculo en orden de magnitud de lo producido en diciembre. Pero le va a pifiar por muy poquito. Con lo cual, si alguien dice, no, Moreno se equivocó en el cálculo del PIB, y su equipo se equivocó en el cálculo del PIB en diciembre, no fue 26, fue 28 o 30, y entonces al bajar el denominador, el porcentaje, bueno, al subir el denominador, el porcentaje es menor, bueno, no importa. Pero en orden de magnitud estamos hablando de un desastre que ha hecho este gobierno a costa del sector privado. Por eso el pueblo la está pasando mal. Porque mal que le pese a Kicillof, el pueblo no es sector público. El pueblo, como decimos los peronistas, es sector privado. Es sector privado. El pueblo la está pasando mal. Porque el sector público no está haciendo nada, y este gobierno especialmente, para ahorrarle disgustos al sector privado. Claro. Primer ordenamiento, entonces. No es que Milei gastó menos, ¿eh? Gastó en proporción a lo que facturó horriblemente más. Claro que facturó menos, porque le dijo al país que va a entrar en recesión. Pero también le dijo que esto va a seguir en recesión muchos meses más. Bueno, así no puede seguir. Bueno, no puede seguir. Por eso cuando yo digo el peronismo se prepara para organizarse para hacer un buen gobierno y sostener las políticas del gobierno. Y a su vez vamos a hacer un plan de gobierno porque le tenemos que decir al pueblo que no que ganemos y después vemos.
Ganamos para hacer Claro, esto. tal cosa. Claro, ganamos para hacer esto. Un gran gobierno. Y en eso estamos. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. Ahora, yo le digo, porque vio que es a Dios rogando y con el mazo dando. Cuidado porque lo que pasó en diciembre no se puede repetir. No le pueden sacar más jugo al limón del sector privado. Y en el sector privado están todos, ¿eh? Los piqueteros también son sector privado. A ver si van a pensar que los piqueteros son sector público. Las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, las familias, las obras sociales, los clubes de fútbol, las mutuales, las cooperativas, todo es sector privado. A ver si piensan que no es sector privado. Todo eso es sector... A eso le están sacando. ¿Cómo le sacaron a las familias que ya estaban en el infraconsumo? Ahora ni siquiera le mandan comida. Ni siquiera le mandan comida a los comedores. Por eso el jueves ya declararon un plan de lucha a los piqueteros. Y bueno, si no están comiendo, ¿qué quieren que haga? Antes que se venga. Y la gente sin comer, ¿cómo va a estar la gente sin comer? Y ahora, aunque aumente el monto del plan alimentar, aumenta la plata de nuevo, aumenta la plata. Total, la inflación se te lleva la plata que sea. O sea, ahora, no hay capacidad de financiamiento de esto más que del sector privado por consumo y por inversión. Por lo tanto, las cuentas de inversión de consumo bajaron, también bajaron las exportaciones y lo único que subió es el gasto público. ¿Cómo se entiende esto? Es muy fácil, Pipi. Usted consume bienes importados o bienes nacionales. Bienes importados directamente, por ejemplo, esa botellita de agua que es agua francesa, que usted está tomando acá, que vale esta botellita, vale como $10, ¿no? La Evian, esa, acá está, mire, la botellita Evian de $10 vale. Pero Pipi, está bien. Esa botellita de agua de Pipi, que son $10, es agua importada. Ahora, puede ser bienes finales como eso o bienes intermedios que nosotros, todo esto que tenemos acá que nos permite comunicarnos con nuestros oyentes son todos bienes importados. Finales también, pero pueden ser bienes intermedios porque es la inversión del canal. Bueno, y si no, si se toma un café, el café es importado. O sea que hay bienes importados que consumimos todos y hay bienes locales. Esos bienes locales más los bienes importados hacen la oferta global. No hay otra cosa para consumir, o nacional o importado, ¿estamos de acuerdo? Eso contablemente, y no hay alternativa, tiene que seguir igual a la demanda global, porque no se puede consumir aquello que no se produjo adentro o afuera. Usted me puede decir, bueno, pero usted en la demanda pone la inversión, y lógico, hay productos que terminan cuando uno los consume, como este agua, y hay productos que se mantienen, como una máquina, un auto, ¿está bien? Entonces, lo que no se consume se invierte y lo que invertimos también está en la demanda. Entonces, ¿qué es la demanda? Bienes que se consumen, bienes que se importan o bienes que bienes que se consumen, bienes que se invierten o bienes que se exportan. ¿Estamos de acuerdo? Usted produce, lo vende adentro y desaparece. Lo vende adentro, queda. Eso se llama inversión. O lo vende afuera, sea para inversión o sea para consumo. Eso se llama exportación. O eso es lo que hace el sector privado o el público. Y entonces el gasto público. Si la oferta sabe que bajó, la oferta global bajó porque hay recesión, por lo tanto se produjo menos. Y se importó menos porque ya sabe los datos de la importación, por lo tanto bajó la oferta. Si la oferta bajó y el gasto público subió del lado de la demanda y la oferta bajó, todos los demás componentes tienen que haber bajado. Las exportaciones bajaron, bajó el consumo privado y bajó la inversión privada. Mire qué país el de Milei. Ahora, esto es muy importante para entender por qué no se puede. Ya las cuentas de enero no pueden ser así, mucho menos la de febrero, porque esto peligra la gobernabilidad del sistema. La alternativa sea que Milei lo esté haciendo es profeso, como dijo Van der Koy, si no le sale la ley, usted lo conoce a Van der Koy, sí, claro. Si no le sale la ley, quizá Milei dé por terminada su gestión. Lo dijo Van der Koy el martes. A ver, Pablo, mi amigo Pablo, estas consecuencias de lo que estamos hablando para que nos ilumines, ¿cómo lo estás viendo, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Abrazos. ¿Me escuchan bien? ¿Hola? Perfectamente, amigo, perfectamente. Bueno, mira, Guillermo, el gobierno
está caminando en una ciénaga, tratando de caminar. Y esa ciénaga está formada por sus inconsistencias, está formada por su terquedad. Y estamos acercándonos a un fin lamentable, poco tiempo. Pero como vos bien decís, en lo financiero, en lo fiscal, bueno, hay límites que la economía pone y que de traspasarlo vamos a tener problemas mayúsculos. Recién ahora, muchos analistas o algunos analistas y políticos se están dando cuenta que no solo hay inconsistencia cuando el gobierno dice queremos que el único objetivo sea bajar el déficit, sino que hay inconsistencia en cómo han armado el flujo de variables, con el tipo de cambio aumentando 2%, la tasa de interés ahora en el 100, pero fijémonos la diferencia entre tasa de interés en pesos y lo que puede ser la valorización del dólar. Y recién ahora, algunos están diciendo, bueno, con esta tasa de inflación, la devaluación, el salto cambiario, en un mes o 2 meses desapareció. Estamos en la misma situación. Cuando se dice de que puede haber una posibilidad de que baje la inflación por la recesión, la terrible recesión que estamos viviendo y caída de ingresos, no se dan cuenta que hay otros elementos que van a seguir alimentando la inflación. El aumento de las tarifas, el aumento de las prepagas y de otros servicios. Y esto va a hacer que caigan de nuevo los ingresos. Y los ingresos ya no pueden caer más. Va a tener que haber algunas medidas compensatorias. De seguir cayendo los ingresos por nuevos golpes inflacionarios y bueno, la reacción social va a ser inevitable. Eso por un lado. Y después el punto de una nueva devaluación, porque todo el mundo va a decir, este tipo de cambio ya no existe. Entonces, esa gran expectativa que hay con la cosecha, bueno, pero no le van a vender la cosecha, va a salir por otros lados. ¿Y por qué? Esperando una devaluación. Es decir, que de acá 2 o 3 meses tenemos una situación realmente angustiante, diría. No angustiante como profesionales de la economía, como tratamos de ser, angustiante para la gente, más angustiante de lo que es ahora. Y cuando vemos la política, estimado Guillermo, Gitia, Pimpi, ahí tenemos un panorama también muy complicado. La terquedad de Milei con el tema de la ley ómnibus y los gobernadores ha dado lugar a que sea el mismo Pichetto, un hombre por lo general muy moderado, el que le ha dicho, mire, así no se puede seguir. Y no van a tener la aprobación de la ley ómnibus. Y si la tienen, la van a tener pero muy limitada. ¿Qué le queda al gobierno por hacer? Bueno, Milei puede decir, bueno, lo que tenemos y sigamos gobernando, es decir, absolutamente vacío de contenido. No puede demorar, no puede aguantar un esquema de ese tipo. O puede seguir con terquedad. ¿A dónde lo va a llegar la terquedad? Hoy dio un indicio. Bueno, estamos cerca de la dolarización. Lo cual sería armar otro, se me perdona la expresión, armar otro quilombo parecido al del DNU y la ley ómnibus. Porque el dolarizar, él supongo que estará pensando en un decreto de necesidad y urgencia. Inmediatamente va a tener repercusión jurídica. Porque ya se lo han avisado. Los miembros de la Corte le han avisado. No le quedan muchas alternativas a Milei, salvo una. Hacerse peronista. Vaya a saber si lo puede hacer. Vos sabés que yo lo estoy esperando, pero cuando madure. Todavía no maduró, todavía está verde, así que
Cuando madure, veremos. Se hace la autocrítica de rigor y dice, bueno, ahora sí. Y nosotros siempre somos misericordiosos. Vos sabés, Pablo, que acá tenemos un invitado hoy, que es un hombre de la cultura, que hacía rato que no lo veía. Así que le vamos a preguntar cómo anda ese mundo, que nos desasne un poco, y seguramente entablarán un diálogo más que jugoso con Pimpi y con Guitia. ¿Cómo andás, amigo? Muy bien, Guillermo, acá un placer estar de vuelta en la hora de Moreno después de tanto tiempo en este estudio. Bueno, estuve laburando en este tiempo que no nos vimos, estuve laburando en cine, que es una industria argentina de mucha potencia, de mucha calidad. Cuando te escuchaba hablar de la rama de técnicos y profesionales, yo pensaba, nosotros en el cine tenemos técnicos y profesionales de nivel internacional, y es un mundo laboral que, bueno, yo te vengo escuchando como siempre, soy un soldado de la causa, y bueno, los compañeros, me sorprendió el porcentaje de gente que adhiere a lo que llamaríamos el campo nacional y popular y toda su amplitud. Después hay que empezar a desglosar, baja. Los doctrinarios somos un grupito, pero avanzamos rápido. Y la tarea que se da es la reflexión primera que yo siempre le hago a los compañeros. Entendamos qué pasó porque llegamos hasta acá. Dejemos de echarle la culpa al pueblo que votó y preguntémonos por qué lo que antes nos votaban a nosotros lo votaron a Milei. En nuestra industria se daba también los sectores que representan más a los trabajadores, los sectores de los márgenes, como solía decir Guillermo sobre la comunicación y cómo iba él acercándose al centro, han sido los que más votaron a Milei. Y a mí me parece que es muy importante la tarea de Guillermo, por eso es un placer estar acá y escuchándote de vuelta cara a cara y con las compañeras, que la tarea ahora de la reorganización política, para los que están fuertes en la política, y la tarea de los militantes de la reorganización mental. Primero entender y después abrirse a la doctrina. Porque incluso a la gente suena la doctrina, ¿pero qué es la doctrina? Y bueno, tenés que leer a Perón, tenés los libros, son conceptos que tardan. Y en ese marco es que, bueno, estamos como tratando de juntarnos con un grupo de compañeros para darnos a la tarea de organizar el peronismo que ha convocado Guillermo. Extraordinario, porque es una tarea de Pimpi. Mirá, Pimpi, cómo te simplifican la tarea, que vos yo que te quiero hacer trabajar. Pero ves los compañeros, ¿qué hice? No le toques el micrófono, Pimpi. Ah, bueno, que venga y me lo diga acá. Los compañeros técnicos de sonido son bravos también. Sí. Mirá, extraordinario, verdaderamente. Pero él se Calco quejó de que lo tocaste, porque el micrófono es una extensión de él. Una extensión mediática que sea de su la cuerpo. última vez, Chino, que me Es hace una un planteo. extensión mediática de su cuerpo, Por como favor. la bicicleta. Por favor. Por favor. Pero, vos es que nosotros estuvimos el miércoles Sí. en la marcha, ¿no es cierto? Como todos los... Estuvimos ahí con la Adriana, estuvo Calco, estuvimos con la Nidia, estuvimos con los compañeros, con Beto, con la Guille, con todos los compañeros, con los compañeros del vidrio, con los compañeros de APOPS, en fin, con los compañeros de todos los sindicatos. Y cómo se nota cuando convoca la Confederación General de Trabajo, cómo se nota cuando la expresión organizada del pueblo tiene esa conducción, porque no es solo una palabra decir que el movimiento obrero organizado es la columna vertebral del movimiento nacional. Es lo que le da esa potencia, esa fuerza que no es de bla bla, esa fuerza que es de presencia, que es de esperanza, que es de la serenidad y la sensatez de poder tener un proyecto de nación. Fue extraordinario el clima maravilloso de la movilización, los compañeros, las ganas, el entusiasmo, y no ese berrinche o ese apuro adolescente, no la queja, no, el encuentro, como bien vos dijiste esa noche que estuviste en el C5N, y vos dijiste lo que hoy reciente decía Alejandro saliendo del partido, que te dijo que le pareció que era muy bien lo que vos decís. Primero la doctrina, después la unidad. ¿Qué significa eso? Primero tenemos en claro por qué estamos aquí y para qué estamos aquí.
Y después sí, si tenemos claro a dónde tenemos que ir, es que nos vamos a encontrar. Y que no nos vengan otra vez con los mismos clichés, con los mismos eslogans, que no vengan a decir, no, reunión de Kicillof con los gobernadores. ¿Con qué gobernadores? Lo acompaña el compañero Quintela. Y estaba Melella, que es un compañero de Forge, Tierra y Fuego. No es que los gobernadores, no. Los gobernadores del peronismo, como todo el peronismo, está encontrando cómo tiene que poder reconectarse con las cosas que principalmente nos unen. Cuando decís la doctrina, ¿qué estás diciendo? Cuando estás diciendo las 20 verdades, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo que tenemos que volver a pensar que queremos poner al peronismo en el gobierno, porque primero está la patria, porque primero está tu pueblo, porque si vas a buscar el gobierno es porque tenés un proyecto nacional. Ahora, todo eso estamos reencontrando, ¿no? Porque todo eso se ha venido tapando, superficializando, ¿se dirá? Superficializando, no sé, pero haciéndolo banalizándolo. Y eso, la movida del miércoles fue extraordinaria, de corazón, de fuerza, de ganas, de convicción y de esperanza, Guillermo, ¿viste, verdad? Y de mucha esperanza. Sí, y una cosita quiero que rescatar, poquito. La emoción que se sintió cuando se cantó el himno. La emoción que se sintió cuando se cantó el himno, que se a viva voz, y el cierre, ¿no? Con la marcha peronista. Se empezó con el himno y se cerró con la marcha. Digo, esto tiene que ver y está claramente vinculado a lo que venimos planteando nosotros, a la reorganización del movimiento. Quería aportar, perdón, con respecto a lo de la marcha del otro día, me pareció muy interesante que las áreas de la cultura marcharan en el medio de los sindicatos juntas, porque el arte tiene muchas veces un carácter bastante individual, salvo el cine es uno de los lugares donde la tarea es colectiva. Este año estuvimos filmando El Eternauta, con Adriana, y la centralidad del mensaje de Oester genera que el único héroe válido es el héroe colectivo. Sí. Y ahí se hizo carne, y hay dos conceptos que nosotros, me parece muy bien que los artistas de todas las ramas se entiendan, no para defender ni al Inca, ni al INAMU, ni al ENER, que hay que defenderlo porque son parte del patrimonio, sino entenderse como un todo colectivo de producción industrial, cultural. Y en el cine, otra cosa muy interesante, que se entiende fácil el concepto de capital y trabajo unidos, porque la productora es una tarea tan ardua que vos no te peleás con la jefatura, medio que te ponés de acuerdo y ellos te respetan como trabajador porque saben que necesitan de tu engranaje, que es muy grande. Y entonces la alianza entre capital y trabajo en la industria del cine se cumple a la perfección. Y también la calidad de técnicos y profesionales. Por eso es un mundo que está preparado para entender la doctrina. Muy interesante. Vos sabés, otra vez venimos con los históricos y los problemas. No, ahora ya no. Vos sabés, Pimpi, que almorcé hoy. No pagué yo, no me mire, Cristian, que no pagué. Últimamente me estoy salvando. Pero porque... ¿Me pagaría un almuerzo a mí, Moreno? O sea, que te pago a usted, pero bueno, ¿cómo no le voy a pagar? Hecho. Pero almorcé con Bernie. Salió la y foto, con los Granados, y allá en Ezeiza, y estuvimos reflexionando alrededor del movimiento peronista. Claro, porque la foto la circuló el compañero intendente. Sí. Hay una búsqueda del peronismo de ir encontrando su estructura, y los veteranos del peronismo saben que tienen que jugar su última carta, que no podemos entregar las banderas, que ya estamos en edad de empezar a entregarlas, entregarlas de esta manera al país. Este es un tema que los adultos no tenemos que ocupar. Y hubo consenso de esto, de cómo empiezan a tomar la decisión de organizar el peronismo. Y surgió, obviamente, en la conversación, Cristina, Kicillof, nadie, ya dijimos que no sobra nadie acá. Simplemente lo que estamos diciendo es el método de organización. Todos los que quieran estar
en la organización del peronismo, con la metodología peronista, es correcto que estén. Y si hay que hacer una mesa más amplia de 100 compañeros, se hará. La mesa tan amplia como sean todos los compañeros que tienen que estar, y después se hará la mesa ejecutiva. Pero con una voluntad de una mesa que contenga todos los sectores que se consideren peronistas. Incluso los que hoy están en determinados bloques que quizás no tienen nada que ver en la Cámara de Diputados con lo que fue el anterior oficialismo, porque no es que el anterior oficialismo tiene la representación ¿no? La verdad que hay peronistas por todos lados. Entonces hay que ser muy prudente con los diagnósticos sobre los compañeros, los epítetos. Hay que ser muy prudente. Hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. Y todos los nombres que circularon son los nombres de todos los que alguna vez se identificaron con el peronismo. Y para nosotros fue encantador porque todos tienen cosas para aportar. Pero esto va caminando, porque hay gobernadores jóvenes que por primera vez son gobernadores de provincias patagónicas, que tienen una pertenencia al peronismo y una pertenencia al movimiento obrero. Y algunos dirán, no, pero miren muchachos, hay que organizar el peronismo. No sea cuestión que dicen, no, pero mirá, ahora, porque esto, porque aquello, no. Y en lo de Cato Podis, lo que me pareció, con todo cariño y respeto que lo tengo porque fue un gran intendente, es que parecería que estaban repitiendo metodologías y que las cosas ya están. Lo que tienen necesidad de que esto se acelere, porque si se acelera, lo único armadito parece ser que es de la provincia de Buenos Aires, a nivel gobernación. Y no, los muchachos del movimiento obrero dijeron, tranquilos, movilizamos para demostrar que esto es, pero después nos vamos a casa rápidamente. Dijimos en el palco solamente el movimiento obrero y se cumplió, y eso así tenía que ser. Y ahora les toca al resto de las ramas. Y veo que se está armando eso. Sin prisa, sin pausa. Lo de ahora vamos a Mendoza, vamos a San Juan. La Cañuela. Mañana se está armando, que lo está armando Marita. Iremos, ya sabían ahí que vamos a Cañuela. Hablaron de la popularidad que estamos teniendo, le dije, es el peronismo. Yo no, es el peronismo. Recién vengo de un reportaje en RT. ¿Sabe qué es RT? No, los rusos. Sí, Russian Television. No es retuitear, es otra cosa. Claro. Hablamos de Putin, hablamos de esto. Entonces la periodista dice, pero usted se da cuenta, Moreno, el boom que... No soy yo, es el peronismo. No, pero, bueno, porque alguien tiene que aparecer, pero es el peronismo. Es el peronismo. Y hoy en la mesa dije, mire que el candidato a presidente de Moreno no es Moreno. Candidato a presidente de Moreno, otro compañero que es mucho mejor que Moreno, pero todavía no le... ¿Quién es? Todavía no le dije. Cuando le diga lo voy a decir, pero va a sacar el 70% de votos. ¿Por qué es mejor que Perón? No, porque el mundo no te sopla en contra, entonces las embajadas te van a dejar trabajar, y a su vez el capital por primera vez fue tan agredido que estamos haciendo la rama de empresarios peronistas, que está Pablo, está Vilásquez, están otros compañeros, organizando eso, que va a ser muy interesante. Por primera vez se está armando la rama de empresarios, que no es la gremial empresaria, es la rama de empresarios peronistas. Extraordinario, la mancomunión entre el capital y el trabajo. Cuando los rusos me preguntaron, pero ¿y qué es eso, la armonía entre capital y trabajo? Y lo que hace Putin, le dije. Lo que hace Putin, ¿no? ¿Cómo hace crecer Putin a Rusia? ¿Cómo ha hecho? Sí, claro, bueno, es así de fácil. Ya empezamos peronizando Rusia despacito. Empezamos a los grandes los peronistas. Obviamente. Sí, y Moreno, que no se la puede perder, está en todos lados. Nosotros estamos acá, pero él, que parece que está acá en la hora de Moreno, está en Extra TV, y mirá qué bien acompañado. Sí, ese día estuvo, está con la Marta, grabando? ¿Es el mismo día? Está con la Marta, con Duca y con el Cadete.
pero ¿Y a quién escuchamos. puso en el medio? ¿Quién está en el medio? La Marta y Duca. Porque los que estamos siempre, que el cadete y yo, tenemos que ir a las puntas, al revés de lo que dicen que tiene que ser, viste que ellos dicen no, se sienta en el medio, no. Los invitados van al medio. Y el cadete está entusiasmadísimo, Pedro, está entusiasmadísimo, Está contento. sí. Pero viste que parece que no le pregunté, pero parece que se sabe con quién tomó el vino que le regalamos. Sí. Pero Sí, no, anda circulando. el cadete Un es un genio el grande cadete, ese. un Ese genio, es un grande. un genio. Claro, está usted y se transforma en un programa de chismes, No era un programa de No, organización claro, del periodismo. el chismoso es un Sí, genio, viejo, ¿cómo es esto? Él lo dijo. Todo porque Pero todos saltamos todos divertidos. Bueno, es viernes Es un y despliegue. escúcheme, me regalaron un chocolate y un vodka. Entonces me hicieron grabar La una mejor promoción. combinación. Le dije, esta noche, viernes, el vodka mejor 2 horas a la heladera. Mire que ya sabe. 2 horas al freezer del vodka. Fue el Y el RT, chocolate. el RT le regalaron Claro, vodka. chocolate ruso, vodka ruso. Poné la marcha. Y a disfrutar, muchachos. Nos vemos. Un fuerte abrazo, periodistas, compañeras y compañeros. Un fuerte abrazo a Bea nuevamente. Un abrazo, Hasta el próximo Bea. Este Corazón. Bien. ¡Viva Perón, carajo! Perdón.